horario que hubo un cambio en el cual a mí no se me notificó. Ya pues ustedes están enterados. Y el día miércoles, pues que tenía que examinar retrasada Derecho Laboral 1. En ese entendido, pues vamos a dar inicio al curso de Derecho Procesal del Trabajo. Mi nombre es Alan Jiménez, para quienes no me conocían, y pues algunos compañeros que ya han recibido clases conmigo ya saben la forma en que yo evalúo, la forma en que yo imparto cátedras. Esta clase, derivado que es muy práctica, se necesita de mucha atención y de mucha participación por parte de ustedes. Ya ustedes pues han superado el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1, tienen los lineamientos básicos, concretos para el tema procesal, concretamente individual de trabajo, que es lo referente a todas las demandas individuales y a todo lo referente a la vía administrativa y judicial que corresponde a derecho del trabajo. En la parte adjetiva del derecho procesal, que es la parte colectiva que empezamos a ver desde el día de hoy, pero tenemos que comprender ciertos aspectos importantes que, si bien es cierto, ustedes tienen los conocimientos ya básicos para lo que es el derecho procesal del trabajo sustantivo, pues ahora vamos a hablar un poco acerca de lo colectivo. Es importante que aprendamos o que establezcamos cuáles son las normas que vamos a utilizar para el ejercicio del curso, y que pues únicamente haciéndole relación a cuáles son esas normas, porque yo se las estaré mandando, y pues las que ustedes ya tienen, principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil y Mercantil, los acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional, y los aspectos importantes a tratar acerca de lo que es la ley de la carrera judicial, porque es importante que conozcamos la estructura o la composición de los juzgados, y de igual manera, pues la ley de sindicalización y regularización de huelga de trabajadores del Estado. Es importante que conozcamos estos aspectos de qué leyes vamos a utilizar para que podamos fundamentar, y obviamente que esta clase, en virtud de ser práctica, ustedes tienen que tener mucha lectura. Aparte de ello, pues es importante que, a diferencia de los otros cursos, que me imagino que en el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1, ustedes pues tuvieron una parte práctica. Yo, más allá de ponerlos a transcribir escritos, que es parte importante de lo que ustedes pues tienen que comprender, también la forma de relacionarse en materia administrativa y en materia judicial al momento de ejercer como abogados, ya sea como litigantes, asesores de alguna institución del Estado, en materia sindical, abogados de algún sindicato, asesores de alguna institución estatal o alguna institución privada, porque recordemos que pues, el derecho sindical no tiene límites en cuanto a derecho privado y público, y que este se extiende a los mismos. Y comprender siempre ustedes como principio fundamental que el derecho del trabajo siempre es eminentemente conciliador. Esto quiere decir que muchas veces, antes de entrar a conocer algunos aspectos en materia judicial, debemos de comprender que existe siempre una vía conciliatoria. Debe existir siempre una vía conciliatoria en las que organizaciones sindicales, grupos de trabajadores, grupos coaligados de trabajadores, pues tienen algún tipo de solicitudes o derechos que necesitan reivindicar ante el patrono, o que el patrono necesita hacer algún tipo de negociación con un grupo de trabajadores o un sindicato. Pero todo esto se deriva a la negociación sindical, y que tiene su razón de ser o su esencia en el derecho colectivo sustantivo. ¿En qué sentido? En las formas de normación colectiva. ¿Cuáles son las formas de normación colectiva? Si alguien me puede apoyar para refrescar un poquito la memoria ahí. ¿Cuáles son las formas de normación colectiva? Díganme solo uno. El clásico: pacto colectivo de condiciones de trabajo, convenio colectivo de condiciones de trabajo, contrato colectivo, sentencia o laudo arbitral y el reglamento interior de trabajo. Todos estos instrumentos son la base del derecho colectivo, y que estos pues se van a dirimir ya sea situaciones de
conciliación, que se van a resolver en vía administrativa o en sede judicial, que para el efecto, pues, se tendrá que plantear un conflicto colectivo de carácter económico social o bien un conflicto de carácter económico jurídico para el cumplimiento. Pero eso es parte de lo que vamos a estar verificando dentro del curso. Las leyes que les hice mención ya, pues yo se las voy a estar haciendo llegar. Y pues es importante que nos situemos en la ubicación de las normas procesales en materia colectiva. Por lo tanto, por favor, les pido que tengan a la mano su código de trabajo y veamos qué establece el título 12º del Código de Trabajo referente a los procedimientos en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Y este capítulo 12º pues está regulado en los artículos 374 al 376 del Código de Trabajo, que regulan el arreglo directo, el artículo 377, que se refiere a la elaboración del pliego de peticiones por parte de los trabajadores no sindicalizados, porque esa es una parte bien importante. ¿Cuáles son las formaciones colectivas? Ustedes lo saben, que son el sindicato, el grupo coaligado o la coalición de trabajadores. Entonces, una de las formas en las cuales un grupo de trabajadores no sindicalizados quiera hacer llegar sus peticiones al patrono, ¿qué peticiones, jóvenes? ¿Qué peticiones pueden ser? De mejoras salariales, de mejoras económico-sociales, en las cuales pues, va a derivar una petición al patrono que se va a realizar a través de la figura de la elaboración del pliego de peticiones que regula el artículo 377 del Código de Trabajo. Pero recordémonos que es para los trabajadores no sindicalizados, es decir, grupos coaligados, comités ad hoc, referente a la solicitud que hacen estos a los patronos. Y lo referente a los trabajadores sindicalizados, que se refiere al artículo 378, que es el planteamiento del pliego de peticiones a través de una demanda colectiva ante un juez de trabajo y previsión social. Posteriormente, dentro de este mismo normativo, encontramos lo referente a las prevenciones, que es aquella figura procesal en la cual un juez de trabajo previene a las partes. ¿Y de qué previene a las partes? Que a través del planteamiento de ese conflicto colectivo va a generar una prohibición de no hacer o no tener ciertas actividades como lo es para el patrono que incurra en despidos o para los trabajadores que incurran en huelga. Y de igual manera, pues si alguno de los trabajadores pues tiene algún tipo de procedimiento o justa causa para que pueda ser despedido, pues el artículo 380 regula lo referente a la autorización de la terminación de contrato. Porque el que existan las prevenciones decretadas dentro de un conflicto colectivo, y aquí me voy a detener un poquito, no quiere decir que el trabajador goce en su cargo a perpetuum, es decir, que su cargo sea perpetuo y que derivado a esto, pues no vaya a ser inamovible en el cargo. Pero por supuesto que el Código de Trabajo también ha previsto esta figura referente a cuando un trabajador pues ha incurrido en alguna falta y que por este tipo de prevenciones decretadas por un conflicto colectivo, pues tampoco puede ser despedido. Pero la figura como tal tiene su excepción. Y la excepción es que si el patrono ve que un trabajador o un grupo de trabajadores tiene una causa justa para ser despedidos, pues por supuesto que lo pueden hacer, pero previa autorización judicial, es lo que prevé el artículo 380. ¿Por qué una autorización judicial? Porque hay unas prevenciones decretadas. Entonces, ¿qué sucede si el patrono despide a un trabajador o un grupo de trabajadores habiendo prevenciones decretadas? Obviamente, los trabajadores pueden ser reinstalados en virtud de haber sido despedidos de manera injustificada, sin una autorización judicial, independientemente de la causa por la cual haya sucedido su despido. Si no cuentan con esa autorización judicial,
deben de ser reinstalados de conforme al tenor de lo que establece el artículo 380 en su mismo puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de las cuales fueron despedidos. Y una de las prerrogativas o consecuencias jurídicas de la reinstalación es que se le deben de pagar los salarios caídos o los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta su efectiva reinstalación. Entonces, esta es una figura de la cual muchos conocerán o muchos incluso pudieron haber sido parte ya si han trabajado en alguna institución del Estado y fueron despedidos y posteriormente fueron reinstalados, saben que la figura procesal en este caso pues es la reinstalación a través de una denuncia que se plantea ante el juez de trabajo que conoce el conflicto colectivo del cual se generan las prevenciones. Esto ya lo vamos a conocer a minuciosidad, ¿sí? De una manera pues más concreta e individualizada, pero lo vamos a ver también de manera pues por parte del procedimiento y con los escritos correspondientes, la denuncia de reinstalación, la primera resolución, cuáles son las actitudes del demandado, qué debe de hacer el trabajador al haber sido despedido. Y una de las cuestiones que debemos de comprender y que muchos desconocen en la práctica es que este tipo de prevenciones no discrimina sobre la relación que tiene el servidor o el prestador de los servicios o el trabajador con la institución que fue emplazada, porque existe la circunstancia de que muchas veces la persona cree que el haber sido contratado por un renglón presupuestario diferente al que es permanente, es decir, los renglones presupuestarios, eh, los renglones presupuestarios pues temporales como lo son los del subgrupo 18, que son del renglón 0181 al 189, el 029, el 021, el 036, no tienen ese tipo de discriminación, porque recordemos que la norma establece y la protección jurídica va a aquellos que tengan una relación, que tengan un contrato como tal, y que no necesariamente tiene que ser un contrato individual de trabajo que sea a través de un documento que lo formalice como tal, o de un nombramiento que surta sus efectos a través de un proceso de selección y que el mismo pues tenga su fin bajo un renglón presupuestario 011. Entonces, este tipo de situaciones en determinado momento tienen esa protección jurídica por parte de la resolución que emite el juez de trabajo. ¿Qué juez de trabajo? El que está conociendo el conflicto colectivo. Esa es una parte importante que debemos de comprender. Ya veremos detalles en cuanto al tema de la reinstalación y que no pueden coexistir dos pretensiones, porque muchas veces en la práctica, no tanto que lleguen a la oficina profesional, sino que muchas veces se ven los juzgados de trabajo que las personas pues buscan su reinstalación, pero aunado a ello solicitan su pago de indemnización. Y estas son dos pretensiones que no pueden coexistir, toda vez que la reinstalación lo que busca es la permanencia en el cargo y que la relación de trabajo no ha finalizado, y la otra lo es que es una consecuencia jurídica de que ha llegado a su fin la relación de trabajo. Por lo tanto, ambas pretensiones no pueden coexistir. Ya será de decidirse por parte del interesado, del trabajador, de acudir a la vía jurisdiccional para plantear su reinstalación, o bien su pago de indemnización, y la consecuencia es que es el pago de daños y perjuicios. Ya veremos propiamente el tema en materia práctica, cómo se da este ejercicio ante los juzgados de trabajo y previsión social, y que son juzgados especializados y que tienen y sufren cierta mutación legal, ya que al estar constituidos y designados por la Corte Suprema de Justicia como juzgados de trabajo y previsión social, tienen la característica que ante una situación de un conflicto colectivo pueden conformarse como tribunales de conciliación y arbitraje. Esa es una situación muy especial de los juzgados de trabajo.
pero es única y exclusivamente en materia privativa de los conflictos colectivos. Pero aunado a ello, pues ya veremos en detalle todo este tipo de temas que ustedes tienen que saber para prepararlos, para tenerlos sensibilizados en su preparación profesional, porque más allá de que va a servir para que ustedes puedan aprobar un curso, va a ser prácticamente materia para su ejercicio profesional, porque a pesar de que ustedes puedan tener una preferencia en una rama del derecho, indistintamente en algún momento van a tener relación con el derecho procesal colectivo de trabajo, ya sea en una institución pública o una institución privada, que ustedes pongan su oficina profesional, siempre los van a buscar por un tema así. Y qué mejor que tener la sensibilización general en este tema. Y pues, como les digo, también va a ser parte de su examen técnico profesional, que ya están más cerca que hace 1 año y medio que nos vimos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes estén preparados. Y lo importante, jóvenes, es que ustedes tengan la participación activa. Y no tanto tal vez porque ustedes conozcan o dominen el tema, sino que porque tienen que plantear sus dudas y salir de ellas. Porque muy bonito puede ser estar escuchando al catedrático 1 hora y media y tener ciertas ideas, pero no quedar con las mismas claras. Ustedes saben que pues a mí me gusta la validación en cuanto a las dudas que ustedes puedan plantear, resolverlas y que ustedes pues puedan ir de la mejor manera preparados. Para quienes pues es primera vez que me conocen y tienen el curso conmigo, trato de ser bastante disciplinado en la clase de manera que, reitero, tengan su cámara encendida durante todo el curso de la clase, exceptuando cuestiones especiales y excepcionales que se puedan dar, ¿verdad? Que yo también lo comprendo. La lectura obligatoria y pues que en determinado momento yo como parte del curso también les mando material de apoyo al chat del grupo que vamos a depurar porque ya vi por ahí que supera el número de asignados al curso, pero material de apoyo que es importante, tanto en legislación como en doctrina, que a ustedes les va a servir para reforzar sus conocimientos de lo que se ve en clase, aunado con la lectura que ustedes tienen. Por lo tanto, pues sigamos con el curso y quiero hacerles llegar en este momento. Solo permítanme un segundo. Por cierto, para la mayoría que tiene su correo actualizado, por favor, acepten la invitación a la clase, toda vez que yo ya envié una invitación para que puedan entrar directos. Ya muchos lograron entrar directos, pero otros pues como que copiaron el link por ahí y no pudieron entrar directos. Entonces, para que agilicemos el tema del inicio de las clases, les mandé material de apoyo ya correspondiente a la ley de sindicalización y algunos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia referentes a jurisdicción, competencia, transformación y creación de juzgados, cuando ya se convierten de juzgados de trabajo, de instancia de trabajo, y algunos de ellos han sufrido alguna modificación derivado a que son ahora juzgados pluripersonales. Y la razón de ser de esto pues es tratar de agilizar la administración de justicia y cumplir con aquellos postulados de la Corte Suprema de Justicia, que es justicia pronta y cumplida, aunque en el derecho del trabajo pues eso no es muy real, hay que ser realistas y objetivos. Pero aunado a ello, pues ustedes como juristas y futuros abogados debemos de propugnar que exista esa justicia pronta y cumplida desde la labor que vamos a ejercer en un futuro como abogados. Entonces es bien importante que conozcamos esos aspectos para ponerlos en práctica. Y pues yo siempre lo he dicho y lo repito acá, es mejor que tengamos las dudas que podamos tener aquí en clase, que tratemos de resolverlas, porque aquí prácticamente estamos en el laboratorio.
Aquí es permisible que exista un no acierto, que haya por ahí un camino distinto a la realidad, pero que eso es permitido porque para eso estamos acá, para aprender. Ahora bien, de ese aprendizaje que se da acá en cátedra, porque lo tenemos que tomar como un laboratorio acá, nos van a preparar para el día de mañana en el ejercicio profesional y que es válido que podamos tener cualquier clase de dudas en todo sentido. No hay duda que no sea posible de responder más que el catedrático tal vez por ahí no sepa, que en derecho del trabajo sin ánimo de jactancia va a ser un poquito difícil que no la sepa. Pero aunado a ello, la importancia es preguntar y participar y que ustedes sepan. Y por ahí estoy viendo ya algunas dudas, vamos a ver. Ahorita voy a dar el espacio, Juliana, con mucho gusto. En el caso que plantea Diana respecto a la forma de la terminación del, del contrato de trabajo, que puede ser bajo un renglón 011, pues en primer término habría que ver si la institución está emplazada. ¿Qué quiere decir esto? Que existan prevenciones, que haya un conflicto colectivo con prevenciones vigentes que derive esto a que las personas que han sido despedidas puedan ser reinstaladas. Ahora bien, si no existe un emplazamiento, perdón, existe la figura del proceso laboral que ustedes ya conocen, que vieron en Procesal del Trabajo 1, referente al pago de indemnización, daños y perjuicios y costas procesales. Pero en un intermedio de esos dos, que es una fórmula práctica que uno aprende, existe también verificar la forma en que se dio el despido. Si el despido fue realizado de una forma legal y no existe alguna situación que adolezca de nulidad que pueda ser alegada en un juicio ordinario, que es el juicio ordinario de nulidad del despido. Y que cualquiera de estas tres formas procesales se le plantea siempre a la persona a manera de que pueda pues elegir a su conveniencia y a su interés, ya sea la reinstalación o ya sea el pago de indemnización. Pero en este caso, las acciones que dicen sobre el despido y que queda en duda que si un 011, que es renglón permanente y presupuestario, solo se le puede despedir así, ahí existe una nulidad del despido. ¿Por qué existe una nulidad del despido? Porque si son renglón 011, es un renglón permanente que está sujeto a, en su caso, a las disposiciones de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la ley del servicio civil, y dependiendo qué institución sea, organismo judicial, organismo ejecutivo, organismo legislativo, a su ley de servicio civil. Pero siempre debe de mediar un procedimiento administrativo que fundamente ese despido. Y si no lo existe, hay una nulidad del despido, Diana. No es solo así por venir y despedir, sino que ahí también puede haber una nulidad del despido. Ojo con eso. Entonces, no es tanto la forma en que lo realizan, sino no haber llevado un procedimiento en el caso de los 011, incluso, como usted bien lo dice, no explicando que existen faltas. Personas que tienen un récord bastante aprobable, que no han tenido ninguna llamada de atención durante toda su relación de trabajo, son despedidos de manera inaudita y únicamente con un oficio. Y ahí no se estableciendo el procedimiento administrativo. Por lo tanto, es un despido ilegal. Queda lugar, como repito, a la reclamación de indemnización, al tema de que si no existe un despido bajo los procedimientos de ley que sea anulable y por ende exista la reinstalación por la nulidad del despido, o bien el pago de la indemnización, pero a través del procedimiento ordinario laboral. Espero haber resuelto su duda, Diana, de manera amplia.
Había levantado la mano una compañera, que doy el uso de la palabra, si lo quiero hacer en este momento, por favor. Buenas tardes, licenciado. Con una molestia, usted mencionó que había mandado un material. Es correcto, ¿A al dónde lo chat de envío? WhatsApp. Solo déjenme ver que creo que lo mandé al chat incorrecto. Lo mandé al otro procesal. Ahorita se los envío, mil disculpas. Si no me dicen, este grupo lo vamos a depurar, oyeron ustedes, porque sí hay bastantes personas que no pertenecen a él. Háganme un favor, bueno, háganselo ustedes. Impriman todo el material, traten de imprimirlo siempre. No tengan el material de manera electrónica porque ahí se queda. Traten de imprimirlo. Si les hace de alguna manera fácil leerlo, pues en su laptop, en su tablet, en su teléfono, siempre traten de tenerlo impreso porque cuando ustedes vayan al examen técnico profesional, ahí van a encontrar una barrera porque ahí no les van a permitir sacar su computadora o su tablet, ahí les van a decir saquen su ley. Y si no tienen su ley, es parte del examen técnico profesional, ¿verdad? Que van a evaluar no solo sus conocimientos técnicos jurídicos, sus conocimientos doctrinarios, sino también van a evaluar el manejo de leyes que en determinado momento puedan tener. Ya vamos a mandar por ahí también las reglas del chat que algunos ya conocen, pero no vamos a entrar en tanto formalismo ahorita porque pues la mayoría ya conoce cómo trabajo. Entonces continuamos para ir tratando de avanzar con el curso. Tenemos que hablar un poco acerca del derecho procesal. El derecho procesal pues que tiene sus raíces o sus primeros vestigios allá por el siglo XIX, siglo XX, y que tiene su mayor exponencia a través de las escuelas alemana, española e italiana, de los distintos tratadistas como lo son Goldsmith, Chiovenda, Wasp, que pues hacen un amplio estudio del derecho procesal, que es eminentemente un derecho procesal en el cual solo se establecen procedimientos a manera de solventar ciertas situaciones jurídicas y que son aspectos generales de manera doctrinaria. Ya hablando propiamente de derecho del trabajo, vemos su mayor exponente en el derecho francés, en la Revolución Francesa, a través de las diferentes protestas, todo lo que se da a través del nacimiento y de la situación de la Revolución Francesa, en la cual pues se ven los primeros vestigios de las huelgas, de las reclamaciones de los trabajadores hacia sus patronos, y que también va obedeciendo a la industrialización del comercio, y que obviamente las largas jornadas laborales y los pocos aspectos en los cuales se protegía a la clase trabajadora dan lugar a que existan las primeras huelgas y los primeros protestas en conformidades por las arduas labores y que no existían ningún tipo de protección para este grupo de trabajadores, y que tiene sus primeros desarrollos en América Latina en el año de 1917 con la promulgación de la primera constitución en México, en donde pues ya se empiezan a introducir aspectos sustantivos y poco adjetivos del derecho procesal del trabajo, pero ya teniendo sus raíces en el derecho latinoamericano, siendo la Constitución mexicana del año 1917 la primera. Y pues cayendo en un terreno propio, como lo es en Guatemala, en el año de 1947, con la promulgación en el 1 de mayo del año mencionado, pues se da las primeras signaturas en cuanto a los aspectos laborales en Guatemala, ya que se reconoce el derecho de los trabajadores, y pues con esto se dan los primeros vestigios del derecho procesal en Guatemala, que hasta la fecha y el día de hoy pues
no han sido completamente aterrizados o han caído en un derecho procesal del trabajo puro. Y de esto pues da un poco de qué hablar, porque si hablamos derecho procesal del trabajo puro, vemos un código de trabajo que ha sufrido ciertas reformas, pero que es un código de trabajo que si ustedes pueden estudiarlo, ven que está un poquito desordenado, tiene normas sustantivas, tiene normas adjetivas del derecho individual y del derecho colectivo regadas. Hay algunas normas que no son suficientes y que derivado a ello el artículo 326 del Código de Trabajo nos llama a la supletoriedad, que es la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley constitutiva del organismo judicial, como lo establece el texto, ¿verdad? Ahora la ley del organismo judicial. Entonces vemos cómo el derecho procesal del trabajo, pues el derecho procesal del trabajo sustantivo, individual y colectivo en determinado momento no han aterrizado con una normativa propia como la tiene el derecho civil. Vemos que el derecho civil sí tiene una normativa especializada, como lo es el decreto ley 107, el Código Procesal Civil y Mercantil, en donde se establece una serie de procedimientos regidos a los procesos civiles y que son los aplicados en todas las instancias civiles y que por ser un código de amplia aplicación o espectro, se lleva a otras ramas del derecho, como es el derecho mercantil, el derecho laboral y el derecho administrativo. El derecho penal no, porque ahí sí es diferente, pero sí tiene algunas circunstancias en las cuales, y me voy a salir un poquito de la esfera laboral para entrar a una situación que es como un poco mutante o híbrida al tener normas del derecho mercantil, del derecho civil, del derecho laboral, del derecho notarial, como lo es el proceso de extinción de dominio. Es un híbrido de muchas situaciones o legislaciones. Que en el caso especial del derecho del trabajo no tenemos una norma pura de derecho procesal del trabajo. Entonces, como dicen ustedes los muchachos, eso es lo que hay, es lo que tenemos. El Código de Trabajo establece las normas procesales, pero que al no haber suficientes normas procesales, nos remitimos al artículo 326 del Código de Trabajo, que ustedes ya se lo saben de memoria porque lo vieron en Procesal del Trabajo 1, van a utilizar las normas civiles, el Código Procesal Civil y Mercantil, y la ley del organismo judicial para sufragar esos espacios o esos vacíos o esas inconsistencias que existen en el Código de Trabajo. Y que derivada de todo este tipo de situaciones, pues tenemos lo que es el derecho procesal del trabajo colectivo, que va a ser propiamente el estudio de las instituciones del derecho colectivo de trabajo y que va a establecer procedimientos, va a establecer bases y procesos para cada fase administrativa o judicial de que se trata el proceso, y que lo importante acá es siempre conocer que existe la fase conciliatoria. En el proceso laboral es eminentemente conciliador, incluso habiendo sentencia. Solo que cuando hay una sentencia judicial ya hay un árbitro o un juez que tiene que verificar que se cumplan con los aspectos mínimos. ¿Cuáles aspectos mínimos, jóvenes? Aquellos que están regulados en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿A qué se refiere? Irrenunciabilidad de derechos laborales. Que estas conciliaciones o estos convenios no van a disminuir, tergiversar, vulnerar derechos laborales ya reconocidos. Por lo tanto, pues tenemos que atender a que el derecho del trabajo y propiamente el derecho colectivo siempre va a ser eminentemente conciliador. En el caso de las instituciones del Estado, que es algo que da mucho de qué hablar y da en determinado momento, pues, posiciones encontradas o muchas veces en controversia en cuanto a los criterios que existen
para poder pues dirimir algunos conflictos, y que estos conflictos pues se van a dirimir muchas veces más allá del espíritu del derecho laboral, y que se condiciona a veces, o muchas de las veces, a situaciones pues individuales o de intereses propios de algunos sectores. Ya entenderán ustedes por ahí a qué par de sindicatos me estaré refiriendo. Pero nosotros acá tenemos que ser objetivos y tenemos que quitarle el romanticismo y el amor y lo sentimental a esos aspectos y ser serios y conocer la norma y la situación en que pueda darse una conciliación al tenor de los intereses que se defienden. Si ustedes son asesores de un sindicato, obviamente van a velar por los intereses del sindicato. Si ustedes son un funcionario que ejerce una autoridad dentro de una institución pública o privada, obviamente van a velar por los intereses de quien representan. O si son abogados de alguna de estas dos partes, pues deben de velar por los intereses de manera objetiva, de manera de que se respeten los derechos laborales de sus pues, patrocinados, pero atendiendo los intereses, y que esto siempre va a dar lugar a una negociación. Porque normalmente, ¿qué es lo que detiene? Y eso es en cualquier aspecto. Tema legal, tema de legislación, tema de convenios o conciliaciones, el aspecto pecuniario. Siempre que haya un aspecto de negociación, lo primero que va a entrar a conocerse es el aspecto pecuniario, si existen intereses económicos, y que prácticamente la negociación va a tender a un lugar a otro, en la que se puede encontrar un punto equidistante, o bien eso sea el punto de ruptura para fracasar alguna negociación en un grupo sindical y en un patrono, y que esto dé lugar a que se inicien acciones ya de carácter judicial. Porque se puede dar la fase administrativa en primer término en el arreglo directo que dispone la ley, que es a través de un grupo de trabajadores sindicalizados o no, que van a buscar una negociación para mejoras en las condiciones laborales. Y esas condiciones laborales van a ser legítimamente avaladas por el patrono al momento de suscribirse un convenio o aceptar las mismas. Y que si bien es cierto, yo les digo que el aspecto económico es el primer punto a verificarse, también tienen que verse aspectos sociales, económicos sociales, como las prestaciones que se dan por el tema de la relación laboral, que va más allá de un tema económicamente directo, como lo pueden ser establecimiento de becas, ayudas para los trabajadores que son universitarios, o un bono único para inicio de año para los trabajadores que tienen hijos en el colegio y que están pues obviamente con la necesidad de esa ayuda. Una guardería para las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos y los llevan a su centro de trabajo, y en el centro de trabajo existe una guardería. Un centro médico en el cual haya médico general, dentista, o bien en el caso de las damas, pues ginecólogo, pero que esas son prestaciones que directamente no son pecuniarias, que son aspectos en los cuales se están mejorando las condiciones laborales, pero que al final de cuentas sí se van a traducir en un gasto para el patrón, pero son una entrega a mejores prestaciones sociales para los trabajadores, y que de esa manera siempre se va a dar una negociación. En las mesas de negociaciones siempre se debe de abogar porque los derechos irrenunciables no sean disminuidos. Más allá de los que establece el Código de Trabajo, recordemos muchas veces que si ya existen instrumentos de normación colectiva, puede ser un contrato colectivo, puede ser un pacto colectivo, siempre se debe verificar esa norma para que en la negociación no se vayan a disminuir o vulnerar los derechos ya reconocidos en esa norma. Siempre va a ser igualar o mejorar, no hay otro camino, no disminuir. Porque al momento de que se vaya a homologar ese arreglo, que puede ser a través de un convenio o un pacto colectivo ante el Ministerio de Trabajo, pues el Ministerio de Trabajo no lo va a aprobar, no lo va a verificar,
y prácticamente no va a tener razón de ser ese convenio. Es por eso que en este tipo de negociaciones siempre se deben de verificar estos aspectos y que las negociaciones no crean ustedes que van a ser solo en una reunión. Pasan reuniones de reuniones de reuniones. Y ustedes pueden darse cuenta que hay algunos sindicatos que piden cosas que son reales y objetivas y otros que piden hacerlas tres y no son posibles. Y que muchas veces se ven que las negociaciones van más allá del tema central, como lo pudiera hacer. Como aquí les digo yo que estamos hablando de un plano real y objetivo, es que se busquen las mejoras para la clase trabajadora. Pero que si atrás de ello va otro tipo de intención a través de las organizaciones sindicales para tener mejoras para sus intereses y no los de la organización sindical, desde ese momento se puede dar por fracasada la conciliación, porque prácticamente pues no está atendiendo a los fines e intereses de la negociación colectiva que debe existir y se debe verificar. Yo en una institución que estuve como funcionario, habían 38 sindicatos. 38 sindicatos. Y con los 38 sindicatos nos teníamos que sentar a platicar. Imagínense ustedes. Y no era lo único que había que hacer. Digamos, yo les estoy hablando únicamente de la parte laboral. Había una parte administrativa, una parte financiera, una parte que por el hecho de ser funcionario también hay que dar la cara ante el Congreso de la República. Entonces, imagínense ustedes el tener que lidiar con toda la parte administrativa, contable, financiera y de recurso humano, y aunado a ella con el tema sindical, y que muchos de los sindicatos lo que hacían era denunciar a las autoridades ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, las conciliaciones ya no eran propiamente en sede del patrono, sino que tenían que pasarse al Ministerio de Trabajo. Era un desgaste innecesario para el aparato estatal en ese momento porque no existía, no eran fructíferas. Y imagínense ustedes escuchar una serie de circunstancias o peticiones que en determinado momento, como les digo, son irreales, no son de ninguna manera atendibles, no solo por el aspecto financiero, que es lo primero que se debe ver, sino que por los aspectos reales y objetivos. Buscaban la creación de plazas cuando realmente no existía el presupuesto. En ese tema pues es muy delicado porque ustedes no pueden realizar ninguna creación de plazas si no hay presupuesto. Es una situación que incurre ya hasta en un tema de un ilícito, entonces es un tema bastante delicado. Y el tener que tener también, porque no es solo decir no, hay que también manejar una parte de diplomacia para poder pues no cerrar la puerta, pero tampoco tenerla abierta para que se esté haciendo todo ese tipo de solicitudes y que se cumpla con la objetividad de los convenios de las reuniones que son tan desgastantes para la institución como para las organizaciones sindicales, porque muchas veces se daban las reuniones para las peticiones propiamente de mejoras económicos sociales, sino que también se trataban los temas de juntas mixtas. Las juntas mixtas son aquellas en las cuales representantes del patrono y del sindicato de trabajadores buscan resolver conflictos que se dan entre los representados de los sindicatos o los trabajadores de la institución, procesos, por ejemplo, de disciplinarios, de solicitudes de permisos, de algún tipo de reivindicaciones laborales, en las cuales pues tengan como un fin primordial que se agote en esa vía y no tenga que llegarse a una vía administrativa superior o bien a una vía judicial. Entonces las juntas mixtas se hacen de manera pues reiterada, por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días, a manera de conocer todos estos asuntos y que se dan por parte de representantes del patrono y representantes de los trabajadores, que puede ser un sindicato o bien un grupo coaligado, pero que siempre van a buscar la resolución de todo este tipo de conflictos. Bueno, continuamos. En cuanto a
Los aspectos que vamos a tratar también dentro del curso, pues tenemos el arbitraje, lo que es la conciliación, los tribunales de conciliación y arbitraje, los instrumentos de normación colectiva, pues que ustedes ya los conocen, que los vimos en el Derecho Colectivo 2, y pues la formación de los diferentes, la formación y organización de los diferentes juzgados de trabajo y previsión social, que como les decía al inicio de la clase, tienen esa característica especial de que, si bien es cierto, son designados como por la Corte Suprema de Justicia como juzgados de trabajo y previsión social, que ya la mayoría son juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social, al momento del planteamiento de un conflicto colectivo, se convierten en tribunales de conciliación y arbitraje. Ya veremos propiamente esa conversión que existe del juzgado de trabajo a un juzgado de conciliación y arbitraje. Y las etapas de cada uno de ellos va surtiendo y cómo van precluyendo y cómo se van dando y cuál es el fin de ese proceso, que es el proceso por excelencia en materia colectiva. Y aquí quiero hacer una pausa. Yo no sé si ustedes lo hicieron, pero por favor díganmelo. Si no lo hicieron, de todo modo lo vamos a hacer. Yo no sé si en procesal civil o en procesal de trabajo 1 o en por ahí notariado, tal vez no lo han hecho porque creo que no han visto la parte práctica, hacer un prontuario. No sé si han hecho algún prontuario en alguna de las materias anteriormente enunciadas o en penal. ¿Qué es un prontuario? Es un cúmulo de memoriales, resoluciones de la materia de cual trate, ya sea procesal civil, mercantil o notariado. Lo hicieron en clínicas, pero tal vez hicieron de algún proceso en específico o limitado. Por ahí están diciendo la mayoría en clínicas, pero creo que en los procesales no lo han hecho. No sé si lo hicieron en los procesales. Pues conmigo sí lo van a hacer. Conmigo van a hacer un prontuario de lo que sería una demanda colectiva, la primera resolución, las notificaciones. Vamos a ver. Vamos a hacer uno de incidentes también y que me lo van a entregar al final del curso, que es ahí por, ¿qué? Octubre, ¿no? Vamos a terminar como 20 de octubre por ahí. Entonces, yo la otra semana les voy a estar dejando. Obviamente yo no los voy a hacer ir porque eso pasaba muchas veces, ¿verdad? Ustedes, que los catedráticos decían, hágame el escrito tal cual o hágame el contrario tal cual y no les daban material a los alumnos. Y sin el ánimo de criticar a nadie, porque no sé si alguien lo ha hecho así ahora. Yo les digo cuando yo era estudiante. Yo les voy a dejar los escritos, yo les voy a mandar los memoriales para que ustedes los puedan hacer. Pero más allá de cansarlos con venir y transcribirlos, también que van a ser parte práctica de lo que ustedes tienen que conocer. Porque más allá de lo que ustedes van a entregar al final del curso, que es de manera física, ya nos pondremos de acuerdo ahí cómo me lo van a entregar, es también el ejercicio que vamos a tratar de hacer por ahí en un par de clases, llevando un par de audiencias. Como ustedes creo que sí hicimos el ejercicio de una audiencia conciliatoria, si no mal recuerdo, que hicimos grupitos y llevamos algunas audiencias conciliatorias. No veo por ahí respuestas. ¿Sí fue con ustedes? Sí, le hicimos uno chiquito. Sí, ¿verdad? Como de 10 minutos creo que fue. Exacto. 3, 4 grupos, algo así recuerdo. Algo así vamos a tratar de hacer a manera que ustedes también pues tengan esa parte práctica. Porque fíjense ustedes, que déjenme decirles algo, que el derecho procesal individual es más fácil que el derecho procesal colectivo, porque tal vez es algo de materia usual, diaria, tanto ejercicio que hay en el tema de materia procesal individual. En cambio, en materia colectiva, es un poco difícil que un conflicto colectivo lleve todas sus etapas hasta arbitraje, incluso que pueda llegar a apelación, amparo. Muchas veces o se levantan las prevenciones y con un punto de derecho se
termina el conflicto colectivo, o bien se llega a una conciliación y no se sigue todo el proceso. Obviamente ustedes tienen que conocer todo el proceso. Esa es la parte práctica que tenemos que aprender. Por ahí tal vez vamos a ir mermando un poco las clases magistrales para ir teniendo un poco más de práctica. Por eso es que el programa, yo no sé si lo han visto, es un poco condensado, es un poco pequeño, no es tan extenso. Voy a tratar de consumirlo tal vez para antes del segundo parcial o en el segundo parcial, para quedarnos al final con toda esa parte práctica. Entonces les quería hacer mención de eso para que ustedes pues empiecen a verlo. Y obviamente yo les voy a mandar el material del cual ustedes van a hacer el prontuario y les voy a poner una fecha específica, que por ahí podría ser incluso un poquito más allá de cuando termine el semestre, atendiendo de que no es una hoja y que también ustedes pues tienen otros cursos que tienen que llevar y por ahí veo que llevan clínicas. Entonces también siendo un poquito flexibles en ese tema, pero que ustedes también lo aprendan y sea parte obligatoria para entregarlo. Por ahí también ver si le damos puntaje, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que ustedes también, aparte de su aprendizaje, pues puedan ganar un poquito de zona. Otra de las cosas que les tendría que decir es en cuanto a, bueno, las audiencias y algún tema de algún escrito por ahí alternativo que les mandaré yo, porque no les voy a poner a hacer, por ejemplo, yo me recuerdo que en el 2018 a mis alumnos de colectivo, creo que fue, individual no, colectivo fue, los puse a hacer un conflicto colectivo, pero el conflicto colectivo era como de 700 páginas transcritas. Obviamente desde el primer día de clase se lo ayudé y se los dejé en la fotocopiadora o se los mandé escaneado, no recuerdo exactamente cómo fue. Yo no voy a poner a hacerles eso, o sea, sería, no estamos en el tiempo para hacer algo así, pero sí por ahí unas 350, entonces no es mucho, ¿verdad? No son ni 100. Menos, Lick. Diría el presidente de México, no son 100, son 300. No, pero miren, pues, lo importante es que si ustedes lo hacen a conciencia, créanlo, lo van a aprender y les va a servir de mucho. Porque lo que pasa es que ustedes van ganando esa habilidad que el abogado debe tener, desde lo que ve, lo que escucha, lo que escribe, lo que lee, lo que expone, porque ustedes tienen que ser esa cajita, ¿verdad? No solo sentarse y escuchar clases o decir, no, Lick, no se preocupe por mí porque yo voy a ser notario, voy a tener mi oficina, me van a llegar 1500 escrituras al mes, entonces yo no tengo necesidad de nada de eso. No, momento, porque a veces lo que uno dice que no va a hacer es lo que termina haciendo. Yo se los digo por experiencia. En serio. Con decirles que mi clase favorita en la universidad era Derecho Civil. A mí me encantaba el Derecho Civil porque yo cuando estaba estudiando en la U, yo estaba en un juzgado civil, entonces esa era mi materia. Entonces, uno no debe decir, yo con ella no voy a bailar porque hasta con ella se terminan casando. Entonces, tengan cuidado con eso. Se los digo porque pasa. No, y el derecho al trabajo, ustedes pueden ser civilistas, mercantilistas, penalistas, siempre va a llegar. Siempre va a llegar. Entonces, qué mejor que estar bien preparados. Y si no, ahí estaré yo para apoyarlos en su camino profesional. Pero eso es básicamente lo que tenemos que ver y lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo les voy a mandar un poquito más de material de apoyo. Vamos a ver la próxima clase, lo referente ya a antecedentes, definición del derecho procesal del trabajo, para entrar ya en materia de la organización administrativa de los juzgados de trabajo. Ya nos vamos con los procedimientos y arrancamos de lleno. Y por favor, conmigo, cámara encendida. Hoy fue un poquito más flexible. Cámara encendida y preguntar, porque aquí lo que me interesa a mí es que aprendan, ¿sí? Porque ¿qué es lo que entiendo yo? Si no me preguntan es que ya saben todo, yo sigo. Y para los que ya me conocen, ya saben que ya moderé un poquito más aquello de que ahora ya hay ahí un poquito más de tipo Messi, ¿verdad? Un poquito más frenado, pero cualquier duda, estoy a las órdenes, les estaré mandando también instrucciones al chat, vamos a estar ahí depurando, les dejo ahí un momento de break para que puedan arreglar sus leyes y tomar un cafecito y un panito para el próximo curso. Nos vemos el día miércoles, reitero las disculpas para pues quienes no habían iniciado, que el día lunes de la semana pasada hubo un traslape en calendario, a
mí no me lo notificaron. Yo estaba entendido que era a las 7:30 de mi curso, que cuando algunos compañeros me escribieron que su segundo curso era la otra clase, entonces disculpen por eso. Y el día miércoles, pues que tenía que examinar retrasada, y si no podía estar con ustedes. Pero ya en ese entendido estamos en arranque y cualquier cosa estamos para servirles. Espero pues ir apoyándoles en su conocimiento en Derecho Procesal del Trabajo 2. Pasen buena noche, estamos platicando. Gracias, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado, compañeros. Feliz noche, Lic. Adiós. Feliz noche, Lic.